Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 1 y 2, leemos: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Cuando vemos que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo, eso nos da a entender que a Jesús no lo capturó la guardia romana, sino que los guardias del templo, la gente encargada de la seguridad del templo, fueron los que aprendieron a Jesús, sino que lo que podemos ver aquí es que a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. O sea, si los romanos lo hubieran llevado, lo hubieran capturado, se lo habían llevado directamente a Poncio Pilato. Pero se lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, que estaban ellos reunidos con los escribas y los ancianos. Cuando esto estaba sucediendo, Pilato ni siquiera idea tenía de lo que iba a suceder o de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Y para qué se lo llevaron a Pilato? Para sentenciarlo a muerte, ya que de acuerdo a la ley, esto entre comillas, los sacerdotes no podían condenar a muerte a nadie, pero sí tenían sus amigos en el gobierno, en el ejército romano, y como decimos ahora, como por debajo de la mesa, llevaron a Jesús a Pilato para que Pilato hiciera lo que ellos querían. O sea, el poder que los sacerdotes de aquel tiempo tenían era un poder muy grande, aún dentro del ejército romano. Y por eso ellos podían ejercer este dominio y hacer que a Jesús lo sentenciaran a muerte. Es tremendo ver también cómo Judas había entregado al Señor, cómo había obrado la traición en él. Y lo de Pedro, podríamos seguir especulando mucho tiempo acerca de la actuación de Pedro, porque cuando Pedro niega a Jesús, hace algo que el cielo condena, y es la mentira. Aquí los sacerdotes están haciendo exactamente lo mismo que Pedro hizo, mintiendo acerca de Jesús. Y todo el problema se suscitó fue porque Jesús echó a los vendedores del templo. Los sacó ahí y les dijo: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Es muy pensable que ellos estaban totalmente convencidos de que con mentiras iban a lograr que el pueblo crucificara a Jesucristo. ¿Y por qué no lo capturaron en el pueblo, como el Señor les dice allá? Todos los días enseñaba en el pueblo. ¿Y por qué ahora escondidas? Era que no podían permitir que se formara un alboroto. Imagínense a la guardia del templo tomando preso a Jesús y la gente que lo seguía alborotada. Se hubiera formado algo escandaloso en ese momento. Por eso es que deciden ir en la noche a capturarlo. Por eso le pagan a Judas, porque ellos en la noche no podían identificarlo muy bien. Es muy probable que quienes fueron la guardia del templo no conocieran muy bien a Jesús, y por eso fue necesario que Judas señalara quién era este personaje. Ahora, a Jesús ya está en manos de los sacerdotes, hombres malos, sin corazón, y le llevan a Pilato para que confirme lo que ellos ya habían decidido: la sentencia de muerte. Estos fueron unos minutos con Dios.